con la segunda parte del sistema circulatorio. Vamos a hablar de la configuración interna del corazón. Como siempre vamos a hacer algunas consideraciones. Primero vamos a ir estudiando el corazón en el sentido de la circulación. Vamos a empezar por la aurícula derecha, que es donde llega la sangre de todo el cuerpo. Continuamos con el ventrículo derecho, pasamos a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y vamos a ver algo de aorta, tanto la válvula como la arteria. Todo el tiempo vamos a estar hablando y recordando la embriología. Vamos a ir haciendo las consideraciones necesarias, y por supuesto siempre les insisto y los insto y las insto a que lean embriología al mismo tiempo, no solamente de corazón, sino de la mayor parte de los temas de la anatomía, para ir teniendo una comprensión más acabada de las estructuras del adulto. Vamos a agregar además algo de arquitectura ventricular y esqueleto fibroso, que es un tema que en los libros de texto clásico está poco desarrollado, pero tener, aunque sea una aproximación de cómo es la arquitectura ventricular y los tejidos de sostén son muy importantes para después entender algunas enfermedades bastante frecuentes. Vamos a ver algo de arteria aorta y pulmonar. Vamos a ver algo de las relaciones, sobre todo de pulmonar, y vamos a ver los estudios por imágenes. Bien, sigamos o empecemos. La mayor parte de las imágenes que vamos a usar son imágenes del Atlas de Netter. Bien, fíjense, esta es una imagen donde está el corazón visto desde su cara lateral derecha, la llegada principalmente, como habíamos visto en el video anterior, la cavidad que domina la cara lateral derecha es la aurícula derecha, y que veíamos en la cara externa que estaba dividida una parte lisa y una parte que era la orejuela de la aurícula derecha, que estaba dividida entre sí por lo que era un surco, que era el surco terminal. Cuando se hace una ventana en la cara lateral de la aurícula derecha, ese surco terminal se transforma en una cresta, que es la cresta terminal, donde hace una diferencia acá. ¿Ven? Acá empieza, y sigue hasta allá abajo, acá más o menos ahí. La diferencia más importante que tiene es que, si ustedes se fijan, de la cresta terminal hacia adelante está todo el músculo pectíneo de la aurícula, es un músculo rugoso, trabeculado, que es parecido a lo que vamos a ver en los ventrículos, y de ahí para atrás es toda una pared lisa de la aurícula. Eso porque la orejuela es la aurícula embriológicamente primitiva, la verdadera aurícula desde el punto de vista embriológico es la orejuela. Todo lo demás, la parte lisa, es la parte auricular o venosa, que es un crecimiento, un desarrollo a partir del seno venoso, que era la porción más caudal de la aurícula. Sí, en la orejuela le decía, en la orejuela de la aurícula derecha estaban los músculos pectíneos, que es trabeculada, que es un tipo de músculo trabeculado. El resto de la aurícula es lisa. Fíjense que tienen orificios la aurícula. Tiene un orificio que es el anillo tricuspidio, que es el que va a dar paso al ventrículo anteromedio y donde se implanta la válvula tricúspide. Otro orificio que es la desembocadura del seno coronario, que es la principal vena que tiene el corazón, que eso está en el piso de la aurícula derecha. La desembocadura de la vena cava caudal o vena cava inferior, tanto la desembocadura del seno coronario como la de la vena cava inferior tiene sendas válvulas incompletas porque no cumple una función valvular, que son las válvulas homónimas. Es la válvula del seno coronario y la válvula de la vena cava inferior o caudal. Tienen nombres propios, a esta se la llama también válvula de Tevesio y esta se llama válvula de Eustaquio. Le digo por si lo pueden
la pueden encontrar en los libros de texto, pero tienen, con el nombre, con el nombre del orificio alcanza. Y tienen además la desembocadura en el techo de la vena cava craneal o vena cava superior. Lo más importante dentro de lo que es los accidentes de la aurícula derecha se encuentra en la región del tabique interauricular, el tabique que separa esta aurícula de la aurícula posterior medio de la aurícula izquierda. Si recuerdan la embriología, se acuerdan que había dos tabiques con un septum primum y un septum secundum, con un orificio que las atravesaba, porque durante la circulación fetal la sangre pasaba de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, una comunicación interauricular fisiológica. Bueno, de esa comunicación interauricular fisiológica queda este espacio que se llama foso oval, que en un porcentaje chico de la población todavía sigue manteniendo, puede estar permeable y tener algún grado de comunicación entre ambas aurículas sin que eso signifique una patología. Estos orificios, cuando son más grandes, sí se transforman en una cardiopatía congénita, pero para tener en cuenta la fosa oval está en el centro del tabique interauricular y está reforzado hacia adelante como con un refuerzo, como un engrosamiento del tabique que se llama el limbo. Esta es la fosa oval y este es el limbo de la fosa oval. Es el resabio embriológico que queda en la comunicación interauricular que había en la circulación fetal. Hay un espacio también a tener en cuenta cuando en la próxima actividad se estudie aparato cardionector, que es el marcapaso normal del corazón. Uno tiene estaciones, una de las estaciones se encuentra cerca de la unión auriculoventricular y es el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular está en un triángulo que se llama el triángulo auriculoventricular o triángulo de Koch, que está, cuyos límites son el borde del anillo tricuspidio, la desembocadura de la válvula del seno coronario y hacia arriba una estructura fibrosa que está formando parte del esqueleto fibroso que se llama el tendón de Todaro. Así que entre estos tres, el anillo tricuspidio, la desembocadura del seno coronario y el tendón de Todaro, se localiza un triángulo en cuyo vértice está localizado una de las estaciones del sistema cardionector, que es el nódulo auriculoventricular. Tiene nombre propio, pero no importa. Pasamos a lo que es el ventrículo anteromedio. Pasamos de la aurícula derecha al ventrículo anteromedio. Acá, en la unión entre la aurícula derecha y el ventrículo anteromedio, está el anillo tricuspidio, que se llama, ambas válvulas, ambos anillos, se llaman anillos auriculoventriculares, tanto el que conecta la aurícula derecha con el ventrículo anteromedio, como la que vamos a ver dentro de un rato, que es la válvula mitral que conecta la aurícula posteromedia con el ventrículo izquierdo. Pero antes de entrar a la válvula tricúspide, me interesa que veamos un aspecto de lo que es el ventrículo derecho. Fíjense la cavidad del ventrículo derecho. La cavidad del ventrículo derecho tiene claramente, acá se ve parte de lo que es la estructura del músculo cardíaco, que tiene dos porciones. Una porción que es bien compacta, que es la que se contrae, porque las características que tienen ambos ventrículos, que son bombas propulsoras, están llevando la sangre es la bomba que propulsa la sangre a la circulación, en este caso el ventrículo enteromedio, a la circulación pulmonar. Fíjense que el ventrículo anteromedio o ventrículo derecho tiene dos regiones bien identificables. Una que es con rugosidades, que es esta porción que voy a señalar acá, esto que está acá, que se llama cámara de entrada. Todo esto que está acá es la cámara de entrada del ventrículo derecho, que tiene rugosidades y tiene
toda la porción trabeculada y tiene los músculos papilares que vamos a ver en un rato. Y después, a partir de esta estructura, una estructura lisa que es como un anillo que está acá, que se llama cresta supraventricular, se define la otra porción del ventrículo anteromedio que es el tracto de salida. O sea, el ventrículo anteromedio tiene anatómicamente un tracto de entrada que es horizontal, que se dirige hacia la punta del corazón, y un tracto de salida que es liso, que no es trabeculado, que tiene forma de tubo y que se va a desembocar en el anillo de la válvula pulmonar. Esta cresta supraventricular también la van a ver en los libros como espolón de Wolf. Habitualmente en la práctica médica se usa el término cresta supraventricular. Saben que yo no soy muy adepto a utilizar nombres propios o epónimos que no tienen poco anclaje con las estructuras anatómicas. Entonces, como les decía, la porción trabeculada es la cámara de entrada y el tracto de entrada. Y la porción lisa, esto que parece un tubo, más forma cónica, es el tracto de salida. ¿Por qué tiene esta diferencia? Bueno, porque los orígenes embriológicos de estas estructuras y de esta estructura son diferentes. Si les interesa profundizar en el tema, en el capítulo de embriología del libro de la cátedra que les dejé citado en el video anterior, está explicado en extenso cuál es el origen embriológico del tracto de salida del ventrículo derecho. Muy bien. Tracto de entrada. El tracto de entrada tiene el anillo tricuspidio donde se inserta la válvula homónima, la válvula tricúspide. Ya vamos a ver en detalle cómo es la válvula, pero básicamente cada válvula tiene valva. Cada cuerpo de la válvula, que es como una sábana, como un lienzo, que está pegado al anillo, se llama valva. En el caso de la tricúspide, como su nombre lo indica, tiene 3 valvas y tiene una valva que está pegada al septum interventricular, que es la valva septal, una valva que es anterior y una valva que es posterior. A esta valva están unidas a la pared mediante cuerdas tendinosas. Hay 3 órdenes de cuerdas tendinosas, no importa, hay algunas que son más finitas, otras son más gruesas, pero básicamente las cuerdas tendinosas están terminando, la mayor parte de ellas, están terminando en estructuras, son como chichones musculares que salen de adentro de la pared ventricular, que son los músculos papilares. En la válvula tricúspide característicamente tiene un músculo papilar para cada valva. Tiene un músculo papilar para la valva septal, un músculo papilar para la valva anterior y allá abajo se ve un músculo papilar para la valva posterior. Además, el ventrículo derecho o el ventrículo anteromedio tiene otra estructura anatómica que lo define, que es esta estructura, que es una banda carnosa que se aplica al septum interventricular y antes de llegar a la punta pega una vueltita y termina en el músculo papilar anterior que se llama fascículo arqueado o banda modeladora. Tiene también algunos nombres propios que no importa, pero lo más importante de esto es que la banda modeladora viene ese nombre de una creencia antigua de los anatomistas del siglo XIX, donde creían que orientaba el flujo de sangre. En realidad no, la característica que tiene que dentro de la bandeleta ensiforme, banda modeladora o fascículo arqueado, va una de las ramas del sistema de conducción, y lo que sí tiene que es una estructura que sirve para identificar el ventrículo derecho. Ustedes dirán, ¿cómo identificar el ventrículo derecho? Bueno, hay algunas cardiopatías congénitas que las formas de los ventrículos están, no solamente la forma, sino la posición de los ventrículos en el tórax, están muy alteradas, y los médicos o las médicas que hacen estudios, la manera que tienen de identificar al ventrículo anteromedio es donde es el ventrículo que posee esta banda modeladora, fascículo arqueado o bandeleta arciforme.
cualquiera de los tres nombres son similares, son equivalentes. Vamos a ver un detalle de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide, al igual que la válvula mitral, que es la del lado izquierdo, tiene tres zonas. Fíjense, una zona que está aplicada al anillo, que es la zona anular. Esto es como si estuviera desplegada. ¿Ven? Lo que estamos haciendo acá es cortarlo y desplegarla a la válvula, como a lo largo, y uno tiene desplegada la válvula donde se ven las valvas, que son cada uno de los cuerpos, y los espacios que separan cada una de las valvas se llaman comisuras. La valva tiene tres porciones: una porción que se aplica al anillo, un borde libre, que es donde se fijan las cuerdas tendinosas, y una zona lisa, que es intermedia. Entonces, una porción anular, una zona lisa y un borde libre. Si bien las cuerdas tendinosas pueden llegar a cualquiera de las tres porciones, habitualmente llegan al borde libre o en su zona aledaña. Fíjense que estos bordes libres de las valvas no son perfectamente continuos, sino que tienen como ondulaciones, que estas ondulaciones llaman festones. Cada uno como si fueran pliegues que tienen o alargamientos, estas curvas cada uno se llaman festones. Y la diferencia entre una valva y otra valva se llama comisura. Bien. Pasemos a la aurícula posteromedia. Ya vamos a volver sobre la válvula pulmonar y la arteria pulmonar, pero me interesa ver la cavidad. Así como la aurícula derecha tenía muchos accidentes, la aurícula izquierda o posteromedia es lisa. Lo más importante es que están llegando cuatro venas pulmonares, dos que vienen del pulmón derecho y dos que vienen del pulmón izquierdo, y que tiene en su cara anterior, unida al ventrículo izquierdo, tiene la orejuela de la aurícula izquierda. Esta estructura es muy importante tenerla presente, porque esta orejuela de la aurícula izquierda, que tiene las mismas características con músculo pectíneo, igual que la aurícula derecha, pero que es mucho más chiquita, se ve desde la cara anterior, y en la radiografía de tórax se encuentra en la porción media del borde izquierdo de la silueta cardíaca, que ya lo vamos a ver. Fíjense, me interesa que vean el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, hay dos diferencias con el ventrículo derecho. Primero, que la cavidad del ventrículo izquierdo, perdón, es única. Es única. No existe, como existía en el ventrículo anteromedio, una cámara de entrada y una cámara de salida, sino que es la misma estructura que sirve de cámara de entrada y cámara de salida. El espesor de la pared es mucho más grueso en la pared del ventrículo izquierdo que la del ventrículo anteromedio. Eso por las funciones que tienen. El ventrículo derecho es capaz de mover mucho volumen de sangre, mientras que el ventrículo izquierdo genera mucha presión sanguínea, Esto mide el espesor normal del ventrículo izquierdo, es 1 centímetro, mientras que el espesor normal de la pared del ventrículo derecho es medio centímetro, 5 milímetros. Y adentro también tiene el trabeculado, lo mismo que pasaba en el ventrículo anteromedio. Fíjense en la siguiente imagen, donde ya está completo, como abierto el ventrículo izquierdo, y se ve ahora sí el anillo de la válvula auriculoventricular del lado izquierdo, que se llama válvula mitral. A diferencia de lo que pasa con la válvula, si bien esencialmente son similares, tiene una porción anular, una porción lisa y un borde libre, vamos a ver que la válvula mitral tiene dos valvas en vez de tres, y deriva su nombre por la forma del sombrero que usan los papas, que se llama mitra. Más o menos encontraron que tiene una forma más o menos parecida a la válvula mitral, y por eso se llama mitral.
Además, el ventrículo izquierdo tiene dos músculos papilares, uno que está en la cara anterior y otro que está en la cara posterior, un músculo papilar anterior y un músculo papilar posterior. A diferencia de lo que pasaba con el otro ventrículo, cada músculo papilar se une a través de cuerdas tendinosas con ambas valvas. Esta es la valva anterior, aquella que está allá abajo es la valva posterior. Y los pilares les envían cuerdas tendinosas a ambas valvas. A diferencia de lo que pasaba en el ventrículo anteromedio, que, vamos a volver un par de imágenes para atrás, que cada músculo papilar le enviaba cuerdas tendinosas a una sola valva. Acá en el ventrículo izquierdo, de cada músculo papilar salen cuerdas tendinosas que unen a las dos valvas. Fíjense cómo se ve también desplegada la válvula mitral. Acá tienen dos valvas, una valva anterior que es un poco más grande y una válvula posterior. Acá se ven más marcados los festones de cada una de las válvulas, de cada una de las valvas, perdón, y acá está una de las comisuras que es la diferencia entre una valva y otra. También, como dije anteriormente, tiene una porción anular, una porción lisa y un borde libre, que es donde llegan las cuerdas tendinosas. Y un detalle importante, que cada uno de los músculos papilares del ventrículo izquierdo está alineado con las comisuras. Ya lo vamos a ver en un corte específico. La válvula mitral es muy importante desde el punto de vista clínico, hay mucha enfermedad, hay enfermedad específica de la válvula mitral y hay también tratamientos quirúrgicos específicos de la válvula mitral de reparación, y la válvula mitral tiene el anillo mitral, no es tanto el anillo mitral como el tricuspidio, no son rígidos, sino que son anillos fibrosos semirrígidos. En el caso de la válvula mitral, fíjense que tiene una forma de silla de montar, donde la porción anterior y posterior están un poco más elevadas y la porción lateral y medial están un poco más descendidas. Es una forma elíptica o de silla de montar. Fíjense, esto es como en la salida del ventrículo izquierdo se encuentra la válvula aórtica. A mí me interesa, esto vamos a volver en un rato, pero fíjense cómo la porción septal del ventrículo izquierdo está en relación con el ventrículo anteromedio, como lo abraza el ventrículo medio del ventrículo izquierdo, y cómo lo que les decía, que la cavidad del ventrículo izquierdo es una cavidad única, no hay en cámara de entrada y cámara de salida, es toda la misma cavidad. Esto vamos a ver en un rato, que esto se puede ver perfectamente a través de estudios de ecografía. Y en la misma línea está emergiendo la válvula aórtica, el anillo de la válvula aórtica y el anillo de la válvula mitral están prácticamente unidos por una estructura fibrosa que en un rato vamos a ver. El ventrículo izquierdo, cuando se lo ve el ventrículo, fíjense la relación que hay entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Disculpen que está en inglés. Left ventricle es ventrículo izquierdo, right es ventrículo derecho. Y esto es como se ve cortado a la mitad en un estudio de ecocardiografía, y esto es como sería el esquema anatómico. ¿Por qué les traigo esta imagen? Porque me interesa que vean dos cosas. Uno es como la diferencia de espesor que hay entre la pared del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo anteromedio. 10 milímetros, 5 milímetros. Y además, cómo está la posición, como abrazando el ventrículo anteromedio, es como que abraza al ventrículo izquierdo, están como unidos y como abrazados. Esto tiene una explicación cuando vamos a retomar este punto, cuando veamos algo de arquitectura ventricular. Fíjense cómo se divide. El ventrículo izquierdo es muy importante en la cardiología y en la práctica médica. ¿Por qué les digo esto? Porque
cuando uno analiza qué tanto se mueren los y las pacientes enfermas del corazón, cuanto más débil tienen el ventrículo izquierdo, más se mueren. Por eso hay tanta división anatómica y tanto estudio con el ventrículo izquierdo específicamente. Yo acá se lo dividí, que esto lo vamos a retomar cuando veamos irrigación cardíaca, pero que sepan que el ventrículo izquierdo en sí está dividido en sectores. Tiene una porción que es el septum, es el septum, ahí el 1, toda esta porción es el septum, una cara que es la cara anterior, todo lo que está en relación de la cara anterior esto es el surco, fíjense que acá está el surco interventricular anterior y todo esto es lo que se ve en la cara anterior del corazón. Bueno, la cara anterior del ventrículo izquierdo es la que comparte esa porción con el ventrículo anteromedio. Una cara lateral que empieza a ser la cara del borde obtuso del corazón, una cara lateral que es donde está uno el músculo papilar anterior, una cara posterior que está en contraposición opuesta al septum interventricular, y una cara inferior que es la cara, esta lo que decíamos cuando vimos configuración externa, donde vimos que son la ley de los tercios, 2 tercios del ventrículo izquierdo, 1 tercio del ventrículo anteromedio. Acá abajo está apoyado el corazón en el diafragma. Esta división de paredes es muy importante para después entender, cuando veamos en la próxima clase, veamos irrigación, todo lo que es la distribución coronaria. Voy a referirme 2 palabras a lo que es la arquitectura ventricular y para eso les dejo un artículo que apareció en el año 1998 en la revista española de cardiología de un cardiólogo catalán que es Francisco Torres Guasp, que falleció de una enfermedad cardíaca, vaya paradoja, en el año 2005, que se llama Estructura y función del corazón. ¿Qué particularidad tiene la descripción de Torres Guasp? Que este es un modelo que venía estudiando desde la década del 60, es que estudia al ventrículo, a ambos ventrículos como una lazada única, de ventrículo, como si fuera una bufanda muscular que está enrollada sobre sí misma y que da la forma, que va dando la forma a los ventrículos. Mínimamente y esquemáticamente les cuento que si ustedes parten, se sacaron las aurículas en el modelo, esto es el modelo de arquitectura ventricular, es específicamente para ambos ventrículos. Si ustedes parten de ambos ventrículos, de lo que sería el corazón en la cara anterior, acá tiene el surco interventricular anterior, todo esto es ventrículo anteromedio y arteria pulmonar, y todo esto es ventrículo izquierdo, y allá atrás, por allá atrás está saliendo la aorta. Si se separan estas fibras, es capaz como de desenrollar todo el ventrículo derecho. Vieron que hace un rato cuando vimos, voy a retroceder un par de imágenes, y yo les había contado que el ventrículo derecho está como abrazando, o el ventrículo anteromedio está como abrazando el ventrículo izquierdo. Bueno, muy bien. En este modelo lo que se puede hacer es sacar esto y hacer un segmento que todo el ventrículo anteromedio forme parte de una lazada basal, que es la lazada basal del lado derecho, que después se continúa hacia atrás con una lazada basal del lado izquierdo, que a su vez esa misma lazada, que es la parte posterior del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene como si fuera plegado entre sí 2 porciones, un segmento ascendente y descendente que plegados entre sí mismos generan la cavidad del ventrículo izquierdo. Y si esto
lo despliegan, forma como si fuera una banda muscular única. Entonces tienen, para que sepan, tiene una lazada basal, que es la que principalmente forma el ventrículo anteromedio, y una lazada apexiana que está formando el ventrículo izquierdo. Eso las considera así, es la arquitectura ventricular considerada actualmente. Si después, por supuesto, les interesa, en el libro de la cátedra está explicado en extenso, o pueden conseguirse, porque se consigue fácilmente, el PDF del artículo original que está en castellano, que es muy sencillo de entender si les interesa avanzar en lo que es la arquitectura ventricular. Cuando vieron que hoy les dije que había las regiones, el corazón tiene aurículas y ventrículos, pero también tiene una estructura específica que está en el medio, que es la unión aurículo-ventricular. Vamos a ver cómo es la unión auriculoventricular, y para eso vamos a tomar del Néter un modelo, un esquema de corazón en el que le hemos sacado las aurículas. Se han sacado las aurículas, entonces se ve, está visto de arriba, el anillo tricuspideo, el anillo mitral, inmediatamente en el centro el anillo aórtico, y separado, mirando hacia la izquierda, y como no en el mismo plano, sino en un plano oblicuo, el anillo pulmonar, la arteria pulmonar. Primero fíjense cómo están unidos estos anillos. Estos anillos está primero el anillo tricuspideo y el anillo mitral, tienen como ligamentos que los unen, que son incompletos, no se llegan a unir, que se llaman ligamentos coronarios, porque eso tienen forma de corona. Hay un ligamento coronario anterior y posterior para cada uno de los anillos, o tricuspideo o mitral. Y están unidos en el centro, por una estructura fibrosa que une la porción interna del anillo tricuspidio, la porción interna del anillo mitral y la porción posterior del anillo órtico, que este sector se llama núcleo fibroso que contiene además la porción de septum membranoso del tabique interventricular. ¿Se acuerdan que cuando vimos, cuando vimos embriología, vimos que el septum, el desarrollo del septum no es completo, sino que el septum interventricular tiene una porcioncita que es membranosa? Bueno, esa porción membranosa del septum forma parte de este núcleo fibroso central del esqueleto fibroso del corazón. En el lado izquierdo, el anillo aórtico está unido al ligamento coronario anterior del lado izquierdo por otra estructura fibrosa que se llama trígono del lado izquierdo. Esto es el núcleo fibroso. En algunos libros lo van a leer como trígono derecho, y el trígono izquierdo. Este es el trígono izquierdo. Pero además el anillo, el anillo pulmonar está como separado, está afuera, está más adelante. Ven que queda más adelante de la estructura. Bueno, hay también un tendón, una estructura fibrosa que une el anillo aórtico con el anillo pulmonar, que se llama tendón infundibular. Así que tenemos ligamento coronario para la tricúspide y para la mitral, un núcleo fibroso que, además de contener estas tres anillos valvulares, contiene el septum membranoso, la porción membranosa del septum interventricular, una unión fibrosa que es el trígono del lado izquierdo, y la unión fibrosa que une el anillo aórtico con el pulmonar, que se llama tendón infundibular. Esto mismo ahora en distinto ciclo cardíaco, porque fíjense que el corazón, no es la intención de hablar de ciclo cardíaco, pero el corazón, cuando se relaja, el corazón se relaja y se contrae. Al relajarse,
para llenarse de sangre ambos ventrículos, se mantienen abiertas las válvulas auriculoventriculares y la válvula sigmoidea, así se llaman la válvula aórtica y pulmonar, permanecen cerradas. Eso se llama durante la diástole. Durante la sístole, que es el periodo de contracción de ambos ventrículos, se cierran las válvulas auriculoventriculares, eso genera, el cierre de estas válvulas genera el primer ruido, y se abren las válvulas sigmoideas para que la sangre, para que las cavidades sean propulsoras y pase la sangre desde el ventrículo anteromedio a los pulmones y desde el ventrículo izquierdo a la circulación general. Acá tienen otra vez el núcleo fibroso, el trígono del lado izquierdo y acá el tendón infundibular. Así es como el esquema, esto está adaptado del libro de Gray, cómo se ve el esqueleto fibroso que les decía. Esto está visto desde atrás, ambos ligamentos coronarios, tanto de la válvula tricúspide como de la válvula mitral, el núcleo fibroso con la porción membranosa del tabique interventricular, el anillo aórtico, el anillo pulmonar y el tendón del infundíbulo y esta porción que es el trígono fibroso derecho, que realmente está acá, el trígono fibroso derecho está mal señalado en esta imagen. ¿Por qué les acabo de decir esto? Porque fíjense cómo se ve este es un ventrículo, un corazón visto a través de ecocardiografía. Fíjense cómo se ve acá la cavidad del ventrículo izquierdo, la cavidad del ventrículo anteromedio. Esto es el hospital donde yo trabajo, en el servicio de cardiología del Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Este es un hospital público en el cual yo me desempeño como cardiólogo y se ven la cavidad de la aurícula izquierda y la cavidad de la aurícula derecha. Hay dos cosas que me interesa que vean. Este es el plano de la válvula mitral y este es el plano de la válvula tricúspide. El plano de la válvula entre la válvula mitral separa la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y la mitral, la aurícula derecha, el ventrículo anteromedio. Fíjense que hay una diferencia en la unión auriculoventricular de más o menos 1 centímetro. Este plano de la válvula tricúspide está separado a 1 centímetro del plano de la válvula mitral. Esa diferencia, acá tienen la valva septal de la válvula tricúspide y esto que está acá es el plano de la válvula mitral, genera un tercer tabique que une el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, que se llama septum auriculoventricular. Por eso, la unión auriculoventricular es una región especial del corazón que genera estas situaciones, porque no solamente existe el septum interventricular y el septum interauricular, sino que además, por esta diferencia de altura que hay, de planos que hay entre la válvula tricúspide y la válvula mitral, hay un septum que es el septum auriculoventricular, que comunica ventrículo izquierdo con la aurícula derecha. En relación a la aorta, vamos a ver dos cosas de aorta, que es muy parecida a lo que es la pulmonar, pero vamos a estudiarla más en detalle a la aorta por la importancia clínica que tiene. No solamente vamos a ver la válvula, sino que vamos a ver algunas consideraciones de la arteria aórtica, de la arteria aorta. Primero, la válvula. La válvula es un modelo trivalvar. Ya vamos a ver que tiene 3 fondos de sacos que fueran como si fueran 3 fonditos, 3 bolsillos que cuando el corazón se relaja se llenan de sangre y se acomodan. El modelo trivalvar es el que es el más eficiente, el que abre bien y cierra bien y tiene menos probabilidad de fallar. Y la arteria aorta, son 5 órganos en una misma arteria, son 5 estructuras prácticamente individuales en la misma arteria.
Por un lado está la unión sinotubular, que es un límite embriológico, que ya lo vamos a ver. Por otro lado, el callado, que forma parte del arco izquierdo y que es muy rico en tejido elástico. Yo les pido que repasen histología de la aorta, que si tienen sus libros de histología, vayan y lean la histología de la aorta, porque no es lo mismo la composición histológica del callado de la aorta o de la aorta ascendente que de la aorta torácica que de la aorta abdominal. Les anticipo que cada una de esas porciones se enferman por separado. Van a ver que después en la práctica médica que hay enfermedades específicamente de la unión, específicamente del callado, del istmo, de la aorta torácica y de la aorta abdominal. Se enferman por separado con enfermedades que son totalmente distintas. El istmo aórtico, que es el otro límite embriológico, que es la unión donde el sexto arco se une a la pared de la aorta dorsal. Para eso, repasar embriología o volver al video anterior donde estudiamos ese tema. La aorta torácica, que solamente voy a hablar en qué lugar está, que está fija hacia la pared posterior, y aorta abdominal, que no la vamos a tocar porque hay una actividad que es irrigación abdominal, que vamos a tocar específicamente aorta abdominal, las relaciones, las ramas, etc. Pero sepan que la aorta son 5 órganos que contienen todas estas regiones, que cada una de las regiones son totalmente particulares, tienen particularidades. Fíjense cómo es el anillo, el modelo anular. Son tres fondos de saco, tres estructuras fibrosas enganchadas entre sí a forma de corona, apoyadas en un anillo, que acá está el ventrículo y acá arriba está la aorta, donde están unidas entre sí, donde se forman. Cada una de estas tiene la válvula, cada una tiene una válvula, contiene una válvula y una porción que es lo mismo acá se llama comisura, tiene un borde libre y una comisura. Este es el anillo de la válvula. Si ustedes miran la válvula cómo se ve, son tres fonditos de saco con tres bordes libres. En cada punta de los bordes libres hay un engrosamiento que se llama nódulo aórtico, que son como tres bolitas de goma que permite que coapten mejor cuando está la diástole, que estos tres fondos de sacos, estos tres fondos de saco que generan tres senos, como tres dilataciones saculares, se llenan de sangre durante la diástole. Esto, la válvula tiene, cada una de las valvas tiene una porción del borde libre, el nódulo aórtico y la porción que es el seno aórtico. Estos también tienen nombres propios que no importan. Tiene una característica la válvula aórtica, que en cada uno de sus senos están saliendo las ramas de las arterias coronarias, tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda. Y de eso depende la denominación de las válvulas, de cada una de las valvas. Porque ustedes van a leer, hay mucha confusión en los libros de texto, si la válvula aórtica tiene una valva anterior, una valva posterior. Si ustedes agarran los libros clásicos franceses, va a decir que la válvula aórtica tiene una valva anterior y dos posteriores. Si agarran los libros ingleses como el Gray, va a decir al revés, que tiene una posterior y dos anteriores. Hay una manera de no olvidarse, que es llamarla según el origen que tiene, que es lo que pasa en la práctica médica. Hay una de las valvas, aórtica, que está en relación a la emergencia de la coronaria derecha. Esa valva es la valva coronariana derecha. Hay otra valva que está en relación a la emergencia, que está el ostium, la emergencia de la coronaria izquierda. Esa sería la valva coronariana izquierda. Y hay otra valva
que no sale ninguna coronaria, que se llama valva no coronariana, que está un poco más atrás. Como detalle importante, la valva no coronariana se continúa, es la misma estructura que la valva anterior de la mitral. Hay una continuidad fibrosa entre la valva no coronariana aórtica y la valva anterior de la mitral. Son la misma estructura, la valva no coronariana que la valva anterior de la mitral. Acá está desplegado, fíjense el néter cómo lo despliega esto, acá está parte del ostium de la coronaria derecha, esto sería como si estuviera lleno de sangre, como esto es en la diástole, los tres fonditos de saco o nido, la valva coronariana derecha, la valva coronariana izquierda y la valva no coronariana que se continúa con la valva anterior de la mitral, que son las mismas estructuras. Y acá están los nódulos aórticos que aseguran la coaptación de cada una de las tres válvulas. Ahora vamos a ver mínimamente cómo se mueve todo esto en vivo en un estudio de ecocardiografía. Acá abajo les dejo el link para si lo quieren ver con más detalle. Lo vamos a repasar ahora y vamos a verlo en cómo es el corazón y las válvulas en funcionamiento en el vivo, porque la característica que tiene que esto es, hay que entenderlo con el dinamismo de la función cardíaca normal. Muy bien, acá estamos en YouTube, en un video de YouTube que es cortito, dura 2 minutos, solamente vamos a ver el primer minuto. El link estaba en la diapositiva del título. Esto es parte del curso de ecocardiografía que dictaba la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esto para tener una idea, esto es un corte del corazón a lo largo del corazón. Acá adelante está el ventrículo anteromedio, todo esto es el ventrículo izquierdo y acá está la aorta. A mí me interesa que fijen su atención en dos aspectos. Primero, que la cavidad del ventrículo izquierdo es una cavidad única, no hay tracto de entrada y tracto de salida, como habíamos visto en la configuración interna del ventrículo anteromedio. Fíjense cómo las valvas de la mitral, esta es la valva anterior y esta es la valva posterior, cómo se van moviendo de manera sincrónica con estas válvulas que están acá, que son las válvulas aórticas. Estas dos dilataciones son los senos aórticos, que vamos a ver en un rato un poco más de detalle. Y fíjense cómo acá tienen la válvula, acá arriba van a ver la valva coronariana derecha y acá abajo la valva no coronariana que se continúa con la valva de la mitral anterior, la misma estructura. Fíjense cómo se van cerrando las válvulas, se abre la mitral y se cierra la aórtica y al revés. Acá está abierta la válvula mitral en la diástole, o sea que están entrando la sangre al ventrículo izquierdo, y después cuando el ventrículo izquierdo se contrae, van a ver que se achica esta cavidad, se abren las válvulas aórticas y las valvas aórticas y la sangre sale por la aorta. Fíjense cómo el ventrículo izquierdo se va achicando durante la sístole, durante la contracción, y en la contracción se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abre la aorta. Es posible medir cuánto mide la válvula aórtica, cuánto mide el ventrículo cuando está relajado en la diástole y cuánto mide el ventrículo durante la sístole cuando está contraído, y así sacar una serie de conclusiones clínicas. Esto es fíjense cómo se ve, es un corte ecocardiográfico a través de la válvula aórtica. Fíjense qué bien se ve las tres valvas de la válvula aórtica. Tiene la coronariana derecha, está por acá adelante, esta que viene acá con la emergencia de la coronaria izquierda, que se ve esta manchita, se de acá, y la no coronariana, que es la que se continúa con la valva anterior de la mitral. Acá se ve muy bien.
abierta la válvula aórtica durante la sístole, y acá cerrada la válvula aórtica durante la diástole. Fíjense cómo se ven los movimientos. Ahora vemos el ventrículo izquierdo no cortado a lo largo, sino cortado redondito, como habíamos visto en la estructura, en el esquema de la división por paredes del ventrículo izquierdo. Este es el septum interventricular, acá está la cavidad del ventrículo anteromedio, acá abajo está la cara inferior, acá está la cara lateral y acá al costadito, perdón, cara posterior, cara lateral y cara anterior allá arriba. Van a ver cómo aparecen en las contracciones, aparecen ambos músculos papilares, el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. Acuérdense que el músculo papilar le envía cuerdas tendinosas a ambas valvas. Esto ya no importa porque es la cuestión más específica, no es más, lo van a ver más en fisiología. Como vimos recién en el video, fíjense, esta es una figura, una foto sacada de una ecografía de corazón, pero fíjense que representa muy bien la anatomía aórtica. Acá está la salida del ventrículo izquierdo, este es el plano donde están las válvulas, el anillo valvular aórtico, esta que se ve acá es la valva coronariana derecha y esta que está acá abajo es la valva no coronariana. Este espacio dilatado es el seno aórtico, lo que habíamos visto, y esta porción más estrecha es lo que se llama unión sinotubular. Y acá, a partir de acá, toda esta porción es la porción tubular o aorta ascendente. ¿Por qué me detengo en este detalle? Porque esta línea, esta unión sinotubular es lo que se llama el límite embriológico. ¿Por qué les digo esto? Porque de esta unión sinotubular hacia el ventrículo, hacia el corazón, todo esto representa a derivados del tubo cardíaco primitivo. Acuérdense de la aceptación del tronco cono, etc. Que es la porción sinusal. Pero de esta unión sinotubular hacia la aorta, es la porción del saco aórtico que depende del desarrollo de los arcos aórticos. Esto se continúa con la porción del callado de la aorta, que es el cuarto arco. O sea, que de esta línea marca no solamente un límite, una frontera de unión de territorios de origen embriológico diferentes, sino que además, que se estrecha un poco el diámetro, sino que además presenta uno de los puntos débiles de la aorta. De la aorta tiene dos puntos débiles, uno es este, otro es el istmo aórtico, pero sepan que la unión sinotubular corresponde a la unión de ahí para el lado cardíaco de lo que sería el bulbo o troncocono del corazón y de ahí para el lado de la circulación general el saco aórtico y la unión con el cuarto arco del lado izquierdo de los arcos aórticos. Ahora bien, el callado de la aorta, ahora después cuando veamos la relación que tiene y cuando veamos pericardio lo vamos a volver a ver, pero el istmo aórtico es la unión entre el callado de la aorta, que está a la altura de la cuarta vértebra torácica, y el comienzo de la aorta torácica. Donde termina el callado de la aorta y empieza la aorta torácica, esa unión se llama istmo. Otra vez, embriológicamente es una zona de límite embriológico, porque ahí en el istmo aórtico es donde se transforma, empieza la aorta torácica, es el lugar donde el sexto arco se une a la aorta dorsal, que es en donde, la circulación fetal se forma el conducto arterioso o en la vida adulta se transforma en el ligamento arterioso. Hay un detalle importante que hay que tener en cuenta. El callado es una porción móvil. La aorta torácica está fija a la pared posterior. Por ende, el istmo aórtico es el otro punto débil
que tiene la arteria aorta. Fíjense, el callado de la aorta, miren la relación que tiene. Acá salió del corazón y fíjense cómo encabalga el callado de la aorta sobre la arteria pulmonar. El callado de la aorta se posiciona cuando habíamos visto la pared superior del corazón, vieron que está la llegada de la vena cava craneal, la emergencia de la aorta ascendente y el callado de la aorta en el medio, y la arteria pulmonar que sale del ventrículo anteromedio a la izquierda. Bueno, fíjense, cuando el callado de la aorta da la vuelta y pasa de anterior a posterior, porque el corazón está adelante y la aorta torácica está atrás, ese callado de la aorta está pasando por encima de la división de la arteria pulmonar y sobre todo sobre uno de los bronquios, que es el bronquio izquierdo también del lateral a la tráquea, y sobre el bronquio izquierdo del pulmón izquierdo. Esto, donde termina el callado de la aorta y empieza la aorta torácica, este es el punto del istmo aórtico. De ahí para abajo, la aorta se hace posterior y bien fija al costado de la columna. Y de acá para adelante, la aorta, el callado de la aorta, es móvil, es flexible, porque tiene además mucho componente de tejido elástico. Si ustedes ven la radiografía de frente de tórax, van a poder ver lo que veíamos hace un rato. Acá viene la tráquea, con la división de la tráquea en los dos bronquios, el bronquio derecho por acá y el bronquio izquierdo por acá. La aorta en el borde derecho de la silueta cardíaca, la aorta ascendente y el callado de la aorta, y el ventrículo izquierdo. Lo que les decía hace un rato, la orejuela de la aurícula izquierda estaría más o menos a esa altura. Y fíjense cómo se ve la aorta en el perfil, cómo se ve muy bien la aorta, que es su porción ascendente saliendo del ventrículo izquierdo, formando el callado de la aorta a la altura que inicia, a la altura de la cuarta vértebra torácica, y en el momento donde termina el callado de la aorta y se hace aorta torácica, que se aplica firmemente a la pared lateral de la columna, ahí es donde comienza la aorta torácica. Acá donde está la línea, eso es el istmo aórtico, está en relación a la arteria pulmonar, que es se mantienen unidos por el ligamento arterioso. Hay algunas enfermedades específicas del istmo aórtico, como es la coartación de la aorta, por eso es muy importante tener en cuenta esta región. Si uno mira fíjense, para tener una relación en el tórax, uno puede hacer a través de la tomografía computada. En la tomografía computada, acá les dejo la cita. La tomografía computada por convención se ve con él o la paciente desde los pies, acá lo estamos viendo desde los pies, entonces todo lo que nos queda a la derecha de nuestra pantalla es la izquierda del paciente, y al revés, y del otro lado, todo lo que nos queda a la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente, porque lo estamos viendo con él o la paciente acostada en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, y viéndolo desde los pies. Por eso este sector sería el lado izquierdo. Fíjense, cuando el estudio hace un corte tomográfico, un corte axial, recordando la planimetría, a la altura del callado de la aorta, un poquito por encima de la división traqueal, que está a la altura de la cuarta vértebra torácica, el callado de la aorta se ve como una estructura única que está viniendo desde la cara anterior de la salida del ventrículo izquierdo a la cara posterior, a encontrarse en la cara lateral de
de la columna torácica. Y si vamos más abajo todavía, fíjense en este corte que está casi en la emergencia, está la división traqueal, o sea que estamos cerca de la altura de T4, fíjense por dónde pasa el corte, entonces vamos a tener cortada hacia adelante la aorta ascendente y hacia atrás bien el látero al costado, a la izquierda de la columna, la aorta descendente. Y fíjense cómo se ve, como enroscada entre la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, saliendo bien desde la izquierda, buscando la rama derecha y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Eh, Como conclusión, me interesa que otra vez vieron cómo fuimos viendo las cavidades del corazón a medida que avanzaba la circulación. Hice algún hincapié en estructuras, en lo que es arquitectura ventricular y en lo que es aorta, porque tiene mucha importancia en la práctica profesional. Otra vez, esto que sea un punto de partida, tienen el libro de la cátedra que se lo pueden descargar fácilmente desde el repositorio digital de la editorial de la universidad. En el video anterior está la tapa y está el título del libro de la cátedra. Otra vez, insisto, lean embriología a medida que van leyendo anatomía y bueno, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Yo les agradezco y nos vemos en la próxima clase que vamos a hablar de irrigación, sistema cardionector y pericardio.